Fui al mercado a comprar pasta y tocino que mi marido me pidió, mientras él estaba en un motel. La pasta y el tocino fueron lo único que quedó intacto cuando todo explotó. Amor, ¿puedes comprar pasta y tocino para la cena? Tengo antojo de carbonara. Un mensaje normal, como tantos otros en nuestros 7 años de matrimonio. Pero ese día, mi auto se había descompuesto y estaba lloviendo a cántaros. Claro, respondí. Caminaba hacia el mercado cuando el celular de emergencia que guardaba en mi bolso interior sonó. Ese teléfono solo lo usábamos para comunicarnos con la residencia donde vivía mi madre, quien sufría de Alzheimer avanzado. Mi corazón se aceleró. Señora Vega, hubo un incidente con su madre. Necesitamos que venga de inmediato. Mi madre había atacado a una enfermera y amenazaba con lanzarse por la ventana. Olvidé el mercado, tomé un taxi y me dirigí a la residencia. Cuando llegué, mi madre estaba sedada. La directora me informó que ya no podían mantenerla allí. Es demasiado peligrosa para nuestro personal. Tiene que buscar otro lugar antes del viernes. Salí devastada, bajo la lluvia incesante. 3 días para encontrar una nueva residencia especializada para mi madre. Imposible. Ricardo y yo apenas podíamos pagar esta, que era la más económica de la ciudad. Llamé a Ricardo para contarle lo sucedido. No contestó. Insistí hasta que finalmente respondió, con la respiración agitada. Estoy en una reunión crucial, Carmen. No puedo hablar ahora. Mi madre. Te llamo después. Es importante. Me cortó. Nunca lo había hecho antes. Respiré hondo y me dirigí al mercado. Aún tenía que comprar la pasta y el tocino. El único mercado cercano era uno de lujo. Todo costaba 3 veces más. No tenía otra opción. En la caja, mi tarjeta fue rechazada. Luego la segunda. Lo siento, señora. Ambas están bloqueadas. Avergonzada, usé el poco efectivo que tenía, apenas suficiente para los 2 ingredientes. Salí con una bolsa pequeña, empapada hasta los huesos. Mi teléfono sonó de nuevo. Era Mauricio, mi jefe. Carmen, hubo un error en el informe financiero que enviaste. Las cifras no coinciden. Tenemos a los auditores aquí y están preguntando por ti. Pero revisé ese informe 3 veces, Mauricio. Pues algo se te pasó. Necesito que vengas ahora mismo. Mi madre está. Si quieres conservar tu trabajo, estarás aquí en 30 minutos. El nudo en mi garganta se hizo más grande. Caminé bajo la lluvia hasta la parada de autobús. Las tarjetas bloqueadas, el auto descompuesto, mi madre expulsada de la residencia. Y ahora mi trabajo en riesgo. Todo en un mismo día. El autobús tardó 15 minutos en llegar. Cuando finalmente llegué a la oficina, la sala de juntas estaba en silencio. Mauricio me miró con desprecio. Llegaste tarde. Los auditores se fueron. Estamos suspendidos temporalmente hasta que se aclare la situación. Pero puedo explicarlo. Tengo los documentos originales en... No quiero oírlo. Vete a casa. Mañana hablaremos de tu futuro en esta empresa. Salí tambaleándome. Las calles ya estaban oscuras. Intenté llamar a Ricardo nuevamente. Nada. Sentí un mareo intenso y me recosté contra una pared. Cerré los ojos un momento. Señora, ¿está bien? Un joven repartidor me miraba preocupado. Ha estado ahí casi 10 minutos. 10 minutos. Había perdido la noción del tiempo. Le agradecí y me obligué a caminar hasta la parada del autobús que me llevaría a casa. La bolsa con la pasta y el tocino seguía en mi mano, inexplicablemente. Cuando llegué a casa, estaba vacía. Ricardo no había llegado. Eran casi las 10 de la noche. Puse la pasta y el tocino sobre la mesa y me quité la ropa empapada. Necesitaba un baño caliente. En el baño encontré algo extraño. Una toalla húmeda con manchas de maquillaje rojo. Un color que yo jamás usaría. La observé confundida. Entonces noté que las sábanas de nuestra cama también habían sido cambiadas. Un escalofrío recorrió mi espalda. Revisé el cesto de ropa sucia. Las sábanas estaban allí, con manchas inconfundibles. Mi teléfono sonó con una notificación de la aplicación del banco. Retiro en cajero automático, $2,000. Era nuestra cuenta conjunta, pero yo no había retirado nada. Las piezas comenzaron a encajar. Llamé a Ricardo una vez más. Contestó una mujer. ¿Quién habla?, pregunté con la voz temblorosa. Soy la recepcionista del Motel Paraíso. El señor dejó su teléfono aquí cuando salió hace unos minutos. Colgué. Mi respiración se volvió errática. El mareo regresó con más fuerza. Me senté en el borde de la cama, intentando procesar lo que estaba sucediendo. Ricardo en un motel, las sábanas manchadas, el dinero retirado, las tarjetas bloqueadas. La puerta principal se abrió. Era Ricardo, desaliñado y con olor a alcohol. ¿Compraste la pasta y el tocino?, fue lo primero que dijo. Lo miré en silencio, todavía sosteniendo la toalla manchada. Sus ojos se posaron en ella y luego en mí. Su expresión cambió. Carmen, puedo explicarlo. Me levanté lentamente. No gastes saliva.
La recepcionista del Motel Paraíso ya me lo explicó todo. Su rostro se transformó. Ya no era el hombre con quien me había casado. Era un extraño, furioso por haber sido descubierto. Si hubiera sido una mejor esposa, esto no habría pasado, escupió las palabras. Algo se rompió dentro de mí. 7 años de matrimonio, sacrificios, esperanzas. Todo se desmoronó en un instante. Y entonces recordé el informe financiero, las cifras que no coincidían, las tarjetas bloqueadas, el dinero retirado. Fuiste tú, susurré. Alteraste mis informes, bloqueaste nuestras tarjetas. La sonrisa que me dedicó confirmó mis sospechas. Había sido calculado, meticuloso, destinado a destruirme por completo. ¿Pero por qué? ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, pregunté, sintiendo una calma extraña. Lo suficiente, respondió. Ya conseguí lo que necesitaba de ti. Esa noche dormí en el sofá, o al menos lo intenté. Mi mente era un torbellino de preguntas sin respuestas. ¿Qué había obtenido Ricardo de mí? ¿Por qué arruinar mi carrera? La pasta y el tocino seguían sobre la mesa, un recordatorio absurdo de cómo mi vida se había desmoronado en cuestión de horas. A las 6 de la mañana, Ricardo salió del dormitorio con una maleta. Me voy unos días. Necesito espacio para pensar. Lo miré desde el sofá, con los ojos hinchados por el llanto y el insomnio. ¿Pensar en qué? ¿En cómo destruiste mi vida metódicamente? Ricardo dejó la maleta en el suelo y se acercó. Su rostro mostraba una frialdad que nunca había visto antes. No seas dramática, Carmen. Te hice un favor. Eres tan ingenua que ni siquiera te diste cuenta de lo que estaba pasando a tu alrededor. ¿De qué hablas? Tu jefe, Mauricio, ¿nunca te preguntaste por qué te ascendió tan rápido? ¿Por qué siempre te defendía cuando cometías errores? Un escalofrío recorrió mi espalda. Porque soy buena en mi trabajo. Ricardo soltó una carcajada cruel. Eres buena, sí, pero no tanto como para justificar ese ascenso. Mauricio está obsesionado contigo desde hace años. Me lo confesó en la fiesta de Navidad, cuando estaba borracho. Estás mintiendo. ¿Por qué crees que alteré tus informes? Para que vieras su verdadera cara cuando las cosas se complicaran. Pero al final resultó ser más leal de lo que pensaba. Incluso ahora te sigue protegiendo. Mi cabeza daba vueltas. ¿Mauricio? ¿El mismo hombre que ayer me había amenazado con despedirme? El timbre interrumpió nuestro enfrentamiento. Ricardo abrió la puerta. Era Luciana, mi vecina. Carmen, necesito hablar contigo. Es urgente. Ricardo la miró con desdén. Ahora no es buen momento. Luciana lo ignoró y entró. Su rostro mostraba preocupación genuina. Carmen, acabo de ver a la policía en la residencia de tu madre. Están evacuando a todos los residentes. Me levanté de golpe. ¿Qué? ¿Por qué? No lo sé exactamente, pero escuché que hay problemas graves. Algo sobre fondos malversados y negligencia. Miré a Ricardo, que seguía impasible junto a la puerta. Una terrible sospecha comenzó a formarse en mi mente. ¿Tú sabías algo de esto? Su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. ¿Qué hiciste, Ricardo? Mi madre está allí. Yo no hice nada. Solo descubrí ciertas irregularidades en la administración y presenté una denuncia, como cualquier ciudadano responsable. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque sabía que te pondrías así, histérica. La rabia me impidió responder. Tomé mi bolso y salí corriendo hacia la residencia. Durante todo el trayecto, llamé repetidamente a la directora, pero nadie contestaba. Cuando llegué, la escena era caótica. Ambulancias, patrullas, ancianos confundidos siendo trasladados a otros vehículos. Busqué desesperadamente a mi madre entre la multitud. Un oficial me detuvo cuando intenté entrar. Lo siento, señora. No puede pasar. Mi madre está ahí dentro. Necesito encontrarla. ¿Nombre? Dolores Vega. El oficial consultó una lista. Ya fue trasladada al Hospital Central, como parte del protocolo. Corrí hacia el hospital, sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Cuando finalmente encontré a mi madre, estaba sedada e irreconocible. El médico me explicó que había tenido un ataque de pánico durante la evacuación. ¿Cuándo podrá salir?, pregunté, sosteniendo su mano inerte. No lo sé. La residencia está bajo investigación y todos los pacientes deberán ser reubicados. ¿Tiene alguna alternativa?, negué con la cabeza. No tenía ni el dinero ni el espacio para cuidar de ella, y ahora con mi trabajo en peligro. Mientras observaba a mi madre dormida, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Carmen Vega, soy Alejandra Montes.
Asistente de la licenciada Ortiz. Necesitamos hablar sobre su firma en ciertos documentos. ¿Qué documentos? No conozco a ninguna licenciada Ortiz. Los documentos de transferencia de propiedad de su apartamento. Según nuestros registros, usted y su esposo vendieron el inmueble hace 3 días. El mundo se detuvo. Eso es imposible. Yo no firmé nada. Tenemos su firma en los papeles, señora Vega. La transferencia ya está en proceso. El nuevo propietario tomará posesión el próximo lunes. Colgué, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Ricardo había falsificado mi firma? ¿Había vendido nuestro apartamento sin mi conocimiento? Regresé a casa en estado de shock. Ricardo seguía allí, pero no estaba solo. Una mujer joven, quizás de unos 25 años, estaba sentada en nuestro sofá. Me miró con una mezcla de lástima y triunfo. Carmen, ella es Valeria, dijo Ricardo, como si fuera lo más normal del mundo. ¿Qué hace ella en mi casa? Nuestra casa, corrigió Valeria. O al menos lo será a partir del lunes. Todo encajaba. La venta del apartamento, el dinero retirado, las tarjetas bloqueadas, los informes alterados. ¿Cuánto tiempo? Pregunté, sintiendo que las palabras apenas salían de mi garganta. 1 año y medio, respondió Ricardo sin pestañear. 1 año y medio. Mientras yo cuidaba de mi madre, trabajaba hasta el agotamiento y luchaba por mantener a flote nuestro matrimonio, Ricardo planeaba abandonarme. No, algo peor, destruirme completamente. ¿Por qué hacerme comprar pasta y tocino? ¿Por qué esa crueldad innecesaria? Ricardo y Valeria intercambiaron miradas cómplices. Fue idea de Val, dijo él con una sonrisa. Una pequeña broma, para ver hasta dónde llegaría siguiendo órdenes. Bastante lejos, al parecer. La humillación era casi insoportable. Pero entonces recordé algo. Mi madre, la residencia, la denuncia. ¿La investigación a la residencia también fue parte de tu plan? Ricardo se encogió de hombros. Eso fue coincidencia, pero conveniente. Ahora tendrás que ocuparte de ella, sin casa, sin trabajo, sin dinero. ¿Por qué me odias tanto? No te odio, Carmen. Simplemente ya no te necesito. Y Val y yo necesitamos empezar de nuevo. En ese momento, algo cambió dentro de mí. El dolor y la confusión fueron reemplazados por una claridad sorprendente. Vi a Ricardo y Valeria por lo que realmente eran. 2 personas patéticas, unidas por su crueldad y avaricia. Quiero que ambos salgan de mi casa, ahora. Ricardo rió. ¿No has entendido? Ya no es tu casa. Lo es hasta el lunes, y tengo los documentos para probarlo. Saqué mi teléfono y mostré un correo electrónico que acababa de recibir de la asistente de la licenciada Ortiz, confirmando la fecha de transferencia. Pueden regresar el lunes. Hasta entonces, este sigue siendo mi apartamento. Algo en mi tono de voz los sorprendió. Quizás era la calma, o tal vez percibieron que ya no tenía nada que perder. Ricardo tomó su maleta. Vámonos, Val. Dejemos que disfrute sus últimos días aquí. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me derrumbé en el suelo. Tenía 3 días para encontrar una solución, no solo para mí, sino también para mi madre. 3 días antes de quedarme sin hogar. Mi teléfono sonó nuevamente. Era Mauricio. Carmen, necesitamos hablar. Sé lo que está pasando y quiero ayudarte. La cafetería estaba casi vacía cuando Mauricio llegó, 15 minutos tarde. Tenía ojeras profundas y un aspecto desaliñado que no encajaba con su habitual imagen impecable. Perdón por la tardanza, dijo sentándose frente a mí. La situación en la oficina es un caos. ¿Qué situación exactamente?, pregunté, manteniendo cierta distancia emocional. Las palabras de Ricardo sobre la supuesta obsesión de Mauricio seguían frescas en mi mente. Los auditores encontraron irregularidades graves en la contabilidad de los últimos 6 meses. No solo en tus informes, Carmen, en todos los departamentos. Aquello me sorprendió. Pensé que era solo mi error. No fue tu error. Alguien manipuló los archivos desde fuera del sistema. Hemos estado revisando los registros de acceso y se detuvo, mirándome intensamente. ¿Sabes algo sobre esto? La pregunta me golpeó como un puñetazo. ¿Me estás acusando? No, Carmen. Al contrario. Creo que tú eres la víctima principal, pero necesito entender qué está pasando. Le conté todo. La traición de Ricardo, la venta del apartamento, la situación de mi madre, incluso lo que Ricardo había dicho sobre él. Mauricio escuchó sin interrumpir, su expresión volviéndose más sombría con cada palabra. Ricardo es un miserable, dijo finalmente, pero también es peligroso, más de lo que imaginas. ¿A qué te refieres? Mauricio se inclinó hacia adelante. La empresa donde trabajaba antes Ricardo. ¿Sabes por qué se fue?
Negué con la cabeza. Ricardo siempre había sido vago sobre su salida de Constructora Méndez. Lo descubrieron vendiendo información confidencial a la competencia. Santiago Méndez, el dueño, es amigo mío. Me advirtió sobre Ricardo cuando supo que te habías casado con él, pero ya era demasiado tarde. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Lo intenté, Carmen, varias veces, pero tú siempre lo defendías, diciendo que eran rumores maliciosos. Recordé esas conversaciones, cómo había rechazado cualquier crítica hacia Ricardo, convencida de que era un hombre honesto que luchaba contra las injusticias del sistema corporativo. Qué ingenua había sido. Creo que Ricardo ha estado vendiendo información de nuestra empresa también, continuó Mauricio. Los patrones de alteración en los documentos son demasiado sofisticados para ser obra de un aficionado. Mi cabeza daba vueltas. No solo me había traicionado personalmente, sino que también había usado mi posición en la empresa para sus negocios ilícitos. ¿Y la residencia de mi madre? ¿También está relacionada? Mauricio asintió lentamente. La residencia pertenece a un grupo inversor que está vinculado con nuestra empresa. Ricardo probablemente descubrió irregularidades allí y las usó para su beneficio. Cerré los ojos, intentando controlar el torbellino de emociones. ¿Qué puedo hacer, Mauricio? En 3 días no tendré casa. Mi madre está en el hospital. Mis tarjetas están bloqueadas. Estoy atrapada. No estás sola, Carmen. Vamos a enfrentar esto juntos. Algo en su tono me hizo mirarlo con suspicacia. ¿Por qué me ayudas? Ricardo dijo que estabas obsesionado conmigo. Mauricio soltó una risa amarga. Ricardo es experto en manipular la verdad. Sí, te aprecio mucho, Carmen. Eres una excelente profesional y una gran persona, pero mi interés en este asunto es más complicado. Explícate. Ricardo tiene información que podría hundirme, no solo profesionalmente. ¿Qué información? Mauricio dudó antes de responder. Hace años, cometí un error, un accidente de tráfico. Había estado bebiendo. Hubo un herido grave. Lo miré sorprendida. Mauricio, siempre tan correcto, tan responsable. No huí, continuó. Me hice cargo de todo. Pagué una compensación significativa a la víctima. Cumplí servicio comunitario. Pero ese incidente no aparece en mis antecedentes oficiales. Alguien con influencias arregló la situación. Y Ricardo lo descubrió. Exacto. Ha estado usándolo como palanca para conseguir información privilegiada. Si esto sale a la luz ahora, mi carrera acabará. Podría incluso enfrentar cargos por obstrucción a la justicia. La revelación me dejó aturdida. Mauricio no me estaba ayudando por altruismo o por algún interés romántico no correspondido. Me estaba ayudando para salvarse a sí mismo. ¿Cómo sé que no estás manipulándome también? No espero que confíes en mí ciegamente, Carmen. Solo te pido que trabajemos juntos. Yo te ayudo con tu situación inmediata. Tú me ayudas a neutralizar a Ricardo antes de que cause más daño. La propuesta era clara, una alianza nacida de la necesidad, no de la confianza. Pero en mi situación, ¿qué alternativa tenía? De acuerdo, ¿por dónde empezamos? Por tu madre. Tengo contactos en una residencia privada mucho mejor que la anterior. Pueden recibirla temporalmente mientras resolvemos esto. No puedo pagar una residencia privada. Yo me encargo por ahora. Considéralo un préstamo. Tragué saliva, odiando la idea de deber favores. Pero la situación de mi madre era prioritaria. ¿Y mi apartamento? Eso es más complicado. Si Ricardo falsificó tu firma, podemos impugnar la venta, pero llevará tiempo. Tiempo que no tengo. Por eso necesitamos pruebas rápidas. ¿Tienes acceso a su computadora, sus cuentas, cualquier cosa que pueda incriminarlo? Pensé un momento. Su laptop está en casa. Nunca me dio la contraseña, pero conozco a alguien que podría ayudarnos. Mi primo Diego es experto en seguridad informática. Mauricio sonrió por primera vez desde que comenzó nuestra conversación. Perfecto. Llámalo ahora. Diego aceptó ayudarnos de inmediato. Siempre había desconfiado de Ricardo, algo que yo había atribuido a celos familiares. Ahora me daba cuenta de que simplemente había visto lo que yo me negaba a aceptar. Regresé al apartamento con una mezcla de determinación y miedo. La laptop de Ricardo estaba en su despacho, donde siempre la dejaba. Diego nos esperaba en su oficina, listo para extraer la información que necesitábamos. Mientras buscaba la laptop, encontré algo más. Una carpeta oculta en el fondo de un cajón. Dentro había documentos que me helaron la sangre. Certificados médicos falsificados a nombre de mi madre, declarándola incapacitada mentalmente. Un poder notarial con mi supuesta firma, otorgando a Ricardo control total sobre mis bienes. Recortes de prensa sobre accidentes de tráfico con víctimas no identificadas. Ricardo no solo planeaba dejarme sin casa, planeaba destruirme por completo, quizás incluso hacerme desaparecer. Tomé la laptop y los documentos y salí del apartamento justo cuando mi teléfono sonaba. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Sé lo que estás haciendo. Detente ahora o tu madre sufrirá las consecuencias.
El miedo me paralizó momentáneamente. ¿Cómo sabía Ricardo lo que estaba haciendo? ¿Tenía cómplices en el hospital? Llamé inmediatamente al hospital. La enfermera me informó que un hombre había intentado visitar a mi madre hace una hora, diciendo ser su yerno. Le habían negado el acceso porque no estaba en la lista de visitantes autorizados. Con manos temblorosas, llamé a Mauricio. Están amenazando a mi madre. Ricardo sabe lo que estamos haciendo. Tranquila, voy para allá con seguridad. Tu madre estará a salvo. Mientras corría hacia la oficina de Diego, sentí que finalmente estaba recuperando algo de control sobre mi vida. Ricardo me había subestimado, pensando que me quebraría fácilmente. No sabía que al llevarse todo lo que valoraba, también me había liberado del miedo a perder. Ya no tenía nada que perder, pero sí mucho que recuperar, y estaba dispuesta a luchar con todas mis fuerzas. La oficina de Diego parecía sacada de una película de espionaje. Monitores múltiples, servidores zumbando en segundo plano, y una iluminación tenue que daba un aire conspiratorio al ambiente. Mi primo trabajaba en silencio, sus dedos volando sobre el teclado, mientras intentaba acceder a la laptop de Ricardo. «Esto va a tomar tiempo», murmuró sin levantar la vista. «Tiene varios niveles de seguridad. No es el sistema de un usuario común». Me senté en un rincón, revisando los documentos que había encontrado. Cada página revelaba un nuevo nivel de traición. Ricardo no había improvisado su plan. Lo había elaborado meticulosamente durante meses, quizás años. «¿Por qué tanto esfuerzo?», le pregunté a Mauricio, que se paseaba nervioso por la oficina. «¿Por qué no simplemente pedirme el divorcio?». «Porque el divorcio le habría costado dinero. De esta manera se queda con todo y tú quedas desacreditada. Es un depredador, Carmen. No te culpes por no haberlo visto antes». Mi teléfono vibró con otro mensaje. «Última advertencia. Abandona esto o verás las consecuencias. No solo tu madre sufrirá». Sentí un escalofrío. Mauricio leyó el mensaje por encima de mi hombro. Está desesperado. Sabe que estamos cerca de descubrirlo todo. «¡Lo tengo!», exclamó Diego de repente. «Estoy dentro. Y madre mía, hay una mina de oro aquí». Nos acercamos a la pantalla. Diego había accedido no solo a los archivos personales de Ricardo, sino también a sus correos y mensajes encriptados. «Este tipo no es solo un estafador cualquiera», dijo Diego, abriendo carpetas y mostrando documentos. «Está metido en algo mucho más grande». Los archivos revelaban una red compleja de fraudes, sobornos y extorsiones. Ricardo no solo me había engañado a mí, había estafado a docenas de personas y empresas, incluida la residencia de mi madre. Pero lo más impactante fue encontrar evidencia de su relación con Valeria. Llevaban juntos no 1 año y medio, como Ricardo había afirmado, sino más de 3 años, antes incluso de nuestro matrimonio. «Todo fue una farsa desde el principio», murmuré, sintiendo una mezcla de dolor e ira. «Se casó conmigo para acceder a la empresa. Y a tus contactos», añadió Mauricio, señalando un documento. «Aquí hay una lista de personas que conocías y sus potenciales valores de extorsión. Incluso yo estoy aquí». Diego continuó extrayendo información, copiándola a dispositivos externos para asegurarla. En ese momento, su sistema emitió una alarma. «Alguien está intentando acceder remotamente a la laptop», dijo, tecleando frenéticamente. «Ricardo sabe que la tenemos. ¿Puede rastrear nuestra ubicación?», preguntó Mauricio alarmado. «No con mi sistema, pero intentará borrar todo remotamente». Durante los siguientes minutos, presenciamos una batalla digital mientras Diego luchaba por mantener el acceso y extraer toda la información posible antes de que Ricardo pudiera eliminarla. «Ya casi termino», murmuró Diego sudando. «Solo necesito unos minutos más». Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. «¿Carmen Vega?». La voz masculina era profesional, distante. «Sí, soy yo. Soy el doctor Ramírez del Hospital Central. Su madre, la señora Dolores Vega, ha sufrido un deterioro repentino. Necesitamos que venga inmediatamente». El pánico me invadió. «¿Qué le pasó? Estaba estable esta mañana. Parece haber sufrido una reacción adversa a la medicación. Es inusual». Colgué y miré a Mauricio con terror. «Mi madre, tengo que ir al hospital ahora». «Es una trampa», respondió Mauricio. «Ricardo está intentando sacarte de aquí». «¿Y si no lo es? No puedo arriesgarme». Diego levantó la vista de la pantalla. «Ve, ya tengo lo suficiente. Llevaré todo esto a un abogado amigo mío. Con esta evidencia, Ricardo no solo perderá el apartamento, irá a la cárcel». Mauricio insistió en acompañarme al hospital. Durante el trayecto,
Intenté contactar con las enfermeras que conocía, pero nadie respondía. El miedo me atenazaba el estómago. ¿Y si realmente le habían hecho algo a mi madre? Cuando llegamos, la recepción estaba extrañamente vacía. Corrí hacia la habitación de mi madre, con Mauricio siguiéndome de cerca. La puerta estaba cerrada. Empujé con fuerza y entré. Mi madre dormía pacíficamente, conectada a los monitores habituales que mostraban signos vitales normales. A su lado, sosteniendo su mano, estaba Ricardo. «¡Qué rápido has venido!», dijo con una sonrisa fría. «El amor de una hija es conmovedor». Mauricio entró justo detrás de mí. Ricardo lo miró con desprecio. «Veo que trajiste compañía. ¡Qué predecible!». «Aléjate de mi madre», exigí, avanzando hacia la cama. Ricardo soltó la mano de mi madre y se levantó. «No le he hecho nada, aún. Solo quería tener una conversación contigo, en privado». «No tenemos nada de qué hablar. Lo sé todo, Ricardo. Sobre tus fraudes, sobre Valeria, sobre tus planes». Su sonrisa vaciló ligeramente. «¿Crees que sabes todo? Apenas has visto la superficie, Carmen. No tienes idea de con quién estás tratando. Sé lo suficiente para hundirte. Diego ha copiado toda la información de tu laptop». La mención de Diego y la laptop provocó un cambio visible en Ricardo. Su falsa calma se evaporó, reemplazada por una furia apenas contenida. «Eres más estúpida de lo que pensaba. ¿Crees que puedes enfrentarte a mí? ¿A nosotros? No soy solo yo, Carmen. Hay personas poderosas involucradas, personas que no dudarán en eliminar cualquier obstáculo». «¿Cómo hiciste con el anterior director de la residencia?», preguntó Mauricio, adelantándose. «¿O con Santiago Méndez cuando descubrió tus tratos con su competencia?». Ricardo palideció. «No sé de qué hablas. Los accidentes no fueron accidentes, ¿verdad?», continuó Mauricio. «Tenemos los recortes, Ricardo. Los ataques aleatorios a personas que se interponían en tu camino». Por primera vez, vi miedo en los ojos de Ricardo. No miedo a ser descubierto, sino miedo a que sus cómplices supieran que había sido descubierto. «Ustedes no entienden en lo que se están metiendo», dijo, retrocediendo hacia la puerta. En ese momento, mi madre abrió los ojos. Miró confundida a su alrededor hasta que su mirada se posó en Ricardo. Algo cambió en su expresión. A pesar de su Alzheimer, pareció reconocerlo. «El hombre malo», murmuró, señalándolo con mano temblorosa. «El que lastima a mi Carmen». Ricardo la miró con desprecio. «Tu madre está delirando. Nadie creerá lo que diga una anciana demente». «Yo sí le creo», dijo una voz desde la puerta. Era Luciana, mi vecina, acompañada por un hombre con distintivo policial. Y creo que el detective Torres también querrá escucharla. Ricardo miró a su alrededor, acorralado. En un movimiento desesperado, sacó algo de su bolsillo, una jeringa. «No den un paso más o se arrepentirán». Todo sucedió muy rápido. Ricardo se lanzó hacia mi madre con la jeringa en alto. Mauricio se interpuso, recibiendo el impacto en el brazo. El detective Torres embistió a Ricardo, derribándolo al suelo. Luciana presionó el botón de emergencia mientras yo corría hacia Mauricio, que se desplomaba lentamente. «¿Qué era eso?», preguntó Mauricio, su voz debilitándose mientras miraba la jeringa aún clavada en su brazo. «Me siento extraño». El detective Torres esposaba a Ricardo cuando las enfermeras entraron corriendo. Una de ellas vio la jeringa y gritó órdenes. En segundos, Mauricio estaba siendo trasladado a urgencias mientras Ricardo era arrastrado por la policía, gritando amenazas incoherentes. Me quedé junto a mi madre, abrazándola mientras ella repetía, ahora con claridad: «El hombre malo se ha ido, Carmen. Ya no puede lastimarte». En ese momento, con mi madre recuperando brevemente la lucidez en medio del caos, supe que la pesadilla estaba lejos de terminar. Ricardo había sido detenido, pero sus palabras sobre personas poderosas resonaban en mi mente. ¿Quiénes eran? ¿Y hasta dónde llegarían para silenciarnos? El detective Torres regresó a la habitación, su expresión grave. «Señora Vega, necesitamos hablar. Su marido no estaba actuando solo, y sus cómplices aún están ahí fuera. A partir de ahora, usted y su madre necesitarán protección». Los siguientes días transcurrieron en una nebulosa de declaraciones policiales, reuniones con abogados y visitas al hospital. Mauricio había sobrevivido, pero apenas. La jeringa contenía una combinación de sedantes potentes que podrían haber sido letales para mi madre.
Los médicos decían que su recuperación sería lenta y que probablemente quedarían secuelas neurológicas. Mi madre y yo fuimos trasladadas a un piso seguro proporcionado por la policía. El detective Torres, un hombre de pocas palabras pero mirada penetrante, nos visitaba regularmente para actualizar la investigación. Hemos identificado a varios miembros de la red, explicó durante una de sus visitas. Ricardo era solo un eslabón en una cadena de fraudes corporativos y extorsiones que se extiende por varias empresas, incluyendo la residencia donde estaba su madre. ¿Y Valeria?, pregunté, recordando su sonrisa triunfal en mi apartamento. Desapareció. Creemos que fue alertada por alguien dentro del sistema. Estamos buscándola. Diego había entregado toda la información extraída de la laptop de Ricardo a la fiscalía. Los documentos revelaban un esquema complejo. Ricardo identificaba personas vulnerables, generalmente ejecutivos con secretos comprometedores o necesidades financieras, y los extorsionaba para obtener información privilegiada que luego vendía al mejor postor. En algunos casos, utilizaba a Valeria como señuelo para comprometer a las víctimas. ¿Cómo fue que yo nunca vi nada?, le pregunté a Luciana durante una de sus visitas al piso seguro. Ella había sido fundamental en la detención de Ricardo, apareciendo en el momento exacto con el detective Torres. «Porque no querías verlo», respondió con suavidad. «El amor nos ciega, Carmen. Y Ricardo era experto en manipular». Luciana me contó que había empezado a sospechar meses atrás, cuando notó comportamientos extraños. Ricardo entrando y saliendo a horas inusuales, conversaciones tensas en el pasillo, una vez incluso lo escuchó amenazar a alguien por teléfono. Comenzó a investigar por su cuenta, lo que eventualmente la llevó a contactar con el detective Torres, que ya estaba tras la pista de la red de fraudes. «El día que vino la policía a la residencia de tu madre, supe que las cosas se acelerarían», explicó. «Por eso te busqué. Quería advertirte». La audiencia preliminar de Ricardo estaba programada para la siguiente semana. Según el fiscal, con la evidencia disponible, enfrentaría cargos por fraude, falsificación, extorsión e intento de homicidio, pero aún quedaban cabos sueltos, principalmente relacionados con los socios mencionados por Ricardo. Una tarde, mientras revisaba documentos con el abogado asignado a mi caso, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar. «¿Carmen Vega?». La voz femenina sonaba familiar, pero no lograba ubicarla. «Sí, ¿quién habla?». «Soy Marta Guzmán, enfermera de la residencia donde estaba tu madre. Necesito verte. Tengo información sobre lo que realmente pasaba allí». Mi corazón se aceleró. «¿Por qué no hablas con la policía?». «Porque tengo miedo. Hay personas poderosas involucradas. Solo confío en ti porque vi cómo cuidabas a tu madre. Por favor, es importante». Contra mi mejor juicio, accedí a reunirme con ella en un lugar público. Informé al detective Torres, quien insistió en que agentes encubiertos vigilarían el encuentro. El café estaba casi vacío cuando llegué. Marta ya estaba allí, una mujer de mediana edad con expresión nerviosa. Se relajó visiblemente al verme. «Gracias por venir», dijo cuando me senté frente a ella. No sabía a quién más acudir. «¿Qué información tienes, Marta?». Miró a su alrededor antes de hablar en voz baja. La residencia no solo desviaba fondos, estaban usando a los pacientes para experimentos con medicamentos no aprobados. La revelación me dejó sin aire. «Mi madre. Tu madre fue una de las pocas que no participó, gracias a que visitabas con frecuencia y monitoreabas su medicación. Los elegidos eran principalmente pacientes sin familiares cercanos, o cuyas familias rara vez visitaban». Me mostró fotografías y documentos que había logrado sustraer, registros de medicamentos experimentales, resultados de pruebas, incluso autorizaciones falsificadas. ¿Quién está detrás de esto? Farmavida, el laboratorio. Están desesperados por aprobar nuevos tratamientos para enfermedades degenerativas. La residencia les proporcionaba sujetos de prueba a cambio de financiamiento. ¿Y Ricardo? ¿Cómo encaja en todo esto? Él era el intermediario. Identificaba residencias vulnerables financieramente y les ofrecía un trato con Farmavida. Luego se llevaba una comisión por cada sujeto reclutado. La magnitud de la maldad me dejó aturdida. No se trataba solo de fraude corporativo o infidelidad. Era una violación sistemática de los derechos más básicos de las personas más vulnerables. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque están limpiando evidencia. Desde que Ricardo fue arrestado, ha habido movimientos extraños. Documentos desaparecidos, traslados repentinos de pacientes, empleados despedidos sin explicación. Temo que intenten borrar todas las huellas antes de que la investigación llegue a ellos. Marta me entregó una memoria USB. Aquí está todo lo que pude recopilar. Por favor, asegúrate de que llegue a las personas adecuadas. Mientras salía del café,
Sentí que me observaban. No era paranoia. Una silueta familiar desapareció rápidamente al doblar la esquina. ¿Valeria? Mi corazón se aceleró mientras llamaba al detective Torres para informarle. Esa misma noche, mientras analizábamos la información proporcionada por Marta, recibimos noticias alarmantes. Mauricio había desaparecido del hospital. Las cámaras de seguridad mostraban a 2 hombres con batas médicas sacándolo en una silla de ruedas. Los verdaderos médicos habían sido encontrados inconscientes en un armario. «Es un mensaje», dijo el detective Torres, su rostro tenso. «Saben que estamos cerca». Horas más tarde, mi teléfono recibió un mensaje con una foto adjunta. Mauricio atado a una silla, claramente sedado pero vivo. El texto era simple. La USB por su vida. Mañana, 10 p.m. Almacén abandonado en calle Industria 47. El detective Torres organizó un operativo inmediato. El plan era simple pero arriesgado. Yo acudiría a la cita con una copia alterada de la USB, mientras un equipo táctico se posicionaría estratégicamente alrededor del almacén. «Es peligroso», advirtió Torres, «pero es nuestra mejor oportunidad de atrapar a los cabecillas y rescatar a Mauricio». A las 9:30 p.m. del día siguiente, estaba sentada en un coche policial, a una cuadra del almacén abandonado. Llevaba un micrófono oculto y la USB en el bolsillo. El miedo me paralizaba, pero la determinación era más fuerte. Había pasado de ser una esposa ingenua que compraba pasta y tocino por petición de su marido infiel, a ser la pieza central de una operación policial para desmantelar una red criminal. ¿Lista?, preguntó Torres, entregándome un localizador. Asentí, incapaz de hablar. Recuerda, solo entregas la USB cuando confirmes que Mauricio está bien. Al menor signo de peligro, di la palabra clave y entraremos. Caminé sola hacia el almacén, consciente de cada sonido, cada sombra. La enorme puerta metálica estaba entreabierta. Entré al espacio cavernoso, débilmente iluminado por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas rotas. «¿Hola?», mi voz resonó en el vacío. Una figura emergió de las sombras. Valeria, vestida completamente de negro, con una frialdad en su mirada que nunca había visto antes. «Carmen, qué valiente de tu parte venir sola». «No estoy sola», respondí, intentando que mi voz no temblara. «¿Dónde está Mauricio?». Valeria hizo un gesto y 2 hombres arrastraron a Mauricio hasta el centro del almacén. Estaba consciente pero aturdido. «La USB», exigió Valeria extendiendo la mano. «Primero quiero hablar con él». Me acerqué a Mauricio, que me miró con ojos vidriosos. «Lo siento, Carmen», murmuró. «Debí haberlos detenido antes». «No es tu culpa», respondí, apretando su mano discretamente, asegurándome de que el localizador quedara en su palma. «Muy conmovedor», interrumpió Valeria. «Ahora la USB». Saqué la memoria del bolsillo. «Aquí está, toda la evidencia de los experimentos en la residencia, los fraudes corporativos, todo». Valeria la tomó con avidez. «Sabes que esto no termina aquí, ¿verdad? Hay copias, hay testigos. No pueden silenciar a todos». Sonrió con arrogancia. «Ya lo hemos hecho antes. ¿Crees que Ricardo es el primero en caer? Solo era un peón prescindible, como tú». En ese momento, una silueta se materializó detrás de Valeria. Alto, elegante, con el pelo canoso y una sonrisa lobuna que reconocí al instante de las fotografías corporativas. Antonio Vidal, CEO de Farmavida y uno de los empresarios más respetados del país. «Señora Vega», dijo con voz suave, casi paternal. «Qué lamentable que hayamos llegado a esto. Todo podría haber sido tan simple si usted hubiera seguido comprando pasta y tocino, ignorante como siempre». Han pasado 6 meses desde aquella noche en el almacén, 6 meses que transformaron mi vida de maneras que jamás hubiera imaginado. Esa noche, mientras Antonio Vidal pronunciaba su discurso arrogante, el equipo táctico del detective Torres rodeó silenciosamente el edificio. La señal del localizador que deslicé a Mauricio fue clara. Lo que Vidal y Valeria no sabían era que la USB contenía no solo copias de los documentos incriminatorios, sino también un software de rastreo que el equipo de Diego había instalado. Cuando el detective Torres dio la orden de entrar, todo ocurrió en cuestión de segundos. Valeria intentó huir, pero fue detenida antes de alcanzar la puerta trasera. Vidal, sorprendentemente, mantuvo la calma, como si la situación fuera apenas un inconveniente en su agenda apretada. «Esto no significa nada», me susurró mientras lo esposaban. «Tengo amigos poderosos. En unos días estaré libre». Se equivocaba.
Lo que él no sabía era que el operativo no se limitaba al almacén. Simultáneamente, otros equipos policiales allanaban las oficinas de Farmavida y las residencias de los principales ejecutivos. La evidencia recopilada fue abrumadora: documentos, correos electrónicos, testimonios de empleados que, una vez que vieron que el barco se hundía, no dudaron en colaborar para salvar su pellejo. La red era más extensa de lo que habíamos imaginado. No solo incluía a Farmavida y varias residencias geriátricas, sino también a funcionarios públicos que habían mirado hacia otro lado a cambio de sobornos. El escándalo alcanzó dimensiones mediáticas cuando se reveló que varios de los sujetos de prueba habían fallecido como resultado de los experimentos no autorizados. Ricardo, enfrentado a esta nueva evidencia, optó por colaborar a cambio de una reducción de su condena. Su testimonio fue crucial para desentrañar los detalles más sórdidos de la operación. Aún así, fue condenado a 12 años de prisión por múltiples cargos. Valeria resultó ser más que la amante codiciosa que yo había imaginado. Era, de hecho, la hija no reconocida de Vidal, criada por su madre soltera con rencor hacia el padre ausente. Su motivación no era solo económica, sino también una retorcida forma de venganza contra el hombre que nunca la reconoció públicamente, a pesar de utilizarla en sus esquemas. Recibió una condena de 8 años. Antonio Vidal, el respetado empresario, el filántropo, el hombre que aparecía en las portadas de revistas económicas, fue condenado a 20 años de prisión. Su imperio se desmoronó en cuestión de semanas, mientras los accionistas abandonaban el barco y las acciones de Farmavida se desplomaban. En cuanto a mí, los meses siguientes al operativo fueron un torbellino de declaraciones, juicios y reconstrucción. El apartamento que Ricardo había intentado vender fue rescatado gracias a la anulación de los documentos fraudulentos, pero decidí venderlo de todas formas. Demasiados recuerdos dolorosos. Mi madre fue trasladada a una nueva residencia, genuinamente comprometida con el cuidado de pacientes con Alzheimer. Irónicamente, toda la situación traumática pareció darle momentos de lucidez inesperados. Los médicos lo atribuyen a la suspensión de ciertos medicamentos que estaba recibiendo en la antigua residencia, posiblemente parte de los tratamientos experimentales no documentados. Mauricio se recuperó lentamente de su secuestro y del envenenamiento. Las secuelas neurológicas fueron menos severas de lo temido inicialmente, aunque aún sufre episodios de temblores y migrañas. Nuestra relación cambió, no hacia el romance que Ricardo había insinuado maliciosamente, sino hacia una amistad genuina forjada en la adversidad compartida. La empresa donde trabajábamos fue reestructurada después del escándalo. Muchos ejecutivos fueron despedidos o renunciaron. A mí me ofrecieron un puesto en el nuevo departamento de ética corporativa, creado específicamente para prevenir situaciones similares en el futuro. Acepté, no sin antes negociar condiciones que me permitieran también colaborar con organizaciones de protección a adultos mayores. Diego, mi primo, transformó su experiencia en el caso en una oportunidad profesional. Fundó una consultoría de seguridad informática que se especializa en detectar fraudes corporativos y ahora trabaja regularmente con agencias gubernamentales. El detective Torres sigue en contacto. El caso supuso un impulso significativo para su carrera, pero más allá de lo profesional, desarrollamos una relación de respeto mutuo. A veces compartimos un café y hablamos sobre cómo la vida puede cambiar en un instante. Y yo aprendí a vivir de nuevo, a confiar, aunque con cautela, a valorar las pequeñas señales que antes ignoraba, a escuchar mi intuición. Hace unas semanas, mientras ordenaba los últimos objetos de mi antiguo apartamento antes de entregarlo definitivamente, encontré algo olvidado en el fondo de un cajón de la cocina. Pasta y tocino, los que compré aquel día fatídico. Estaban caducados, por supuesto. Los tiré a la basura y sentí un extraño alivio, como si finalmente cerrara un capítulo. Ayer, durante la cena con Luciana, quien se ha convertido en una amiga cercana, me preguntó si me arrepentía de algo. ¿De no haber visto antes quién era realmente Ricardo?, respondió, esperando mi asentimiento. Negué con la cabeza. No, me arrepiento de haber dudado de mí misma cada vez que algo no encajaba, de haber silenciado mi voz interior que me advertía que algo estaba mal. Luciana levantó su copa en un brindis. Por escuchar nuestras voces interiores entonces, y por la pasta y el tocino, añadí con una sonrisa, que a veces son solo ingredientes, y a veces son el primer paso hacia la libertad. Ahora vivo en un pequeño apartamento cerca de la nueva residencia de mi madre. Es modesto comparado con el anterior, pero es mío, genuinamente mío, sin mentiras, sin manipulaciones, sin sombras acechando en los rincones. A veces, cuando paso frente a un mercado,
Recuerdo aquel día en que fui a comprar pasta y tocino porque mi marido me lo pidió, mientras él estaba en un motel. El recuerdo ya no duele como antes. Se ha convertido en el recordatorio de un viaje que nunca planeé emprender, pero que me llevó exactamente donde necesitaba estar. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.